Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro seminario semanal. Espero que me escuchen bien, que haya buen audio, que haya buena imagen. Cualquier cosita pueden escribir a través del chat si llegan a tener alguna interrupción de audio o de imagen. Espero que esté todo ok. Así vamos iniciando la sesión de esta noche. Perfecto, entonces. Bueno, la sesión de hoy, como ven en pantalla, vamos a estar haciendo una revisión de las expectativas que tenemos para el año que entra. En realidad ya estamos, hoy es 30 de diciembre, así que ya nos queda el día de mañana nada más y ya iniciamos el año 2022. Vamos a estar analizando las perspectivas económicas puntualmente y cuáles son los factores sobre los cuales los inversores están poniendo su atención. Hay varios, algunos ya los hemos mencionado, los he estado analizando bien en profundidad, pero vamos a ver otros factores más que están dando vuelta, que quizá no los hemos tocado tan en profundidad, y vamos a ver el impacto de los activos financieros con respecto a estos factores, ¿sí? Siempre, por supuesto, analizándolo desde el punto de vista económico, ¿bien? Que realmente es lo que a nosotros nos interesa, porque son estos factores los que mueven las cotizaciones de los precios, y nosotros queremos estar expectantes de esas cotizaciones para poder posicionarnos a la compra o a la venta según sea nuestro punto de vista, ¿bien? O nuestras conclusiones. Bueno, les cuento, este seminario es gratuito, ¿sí? Es organizado por New Capital Securities. Estos seminarios se hacen todas las semanas y por supuesto están invitados a participar en cada uno de ellos. Todos los seminarios se graban y se suben después a mi canal de YouTube y al YouTube también de New Capital. Así que en el caso sea la primera vez que participan y quieran ver los seminarios anteriores, pueden verlos. Bien, hacemos estos seminarios desde hace ya varios años, así que venimos trabajando con un hilo conductor interesante. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediostech.com. Ante cualquier duda, por supuesto, pueden contactarse por aquí. Bien. Para aquellos que no me conozcan, me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí en pantalla algunas de mis redes, como mi Instagram, mi cuenta de Facebook, mi YouTube y mi email personal. Por supuesto, pueden contactarse conmigo a través de cualquiera de estos canales, ¿sí? Bien, les voy a pedir lo que sí, que mantengan los micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción de audio y que todas las consultas que tengan, por favor, me las escriben a través del chat. Yo los leo y les respondo en el momento siempre. Sí, estoy siempre muy pendiente de lo que ustedes van escribiendo. También no solamente preguntas, en caso de que tengan algún punto de vista opuesto al que yo tenga o quieran dar algún detalle más, siempre están invitados a darlo también. Se pueden formar lindos debates en este caso, ¿sí? Así que están invitados a cualquier participación que ustedes deseen. Vamos a empezar entonces con qué esperar para el 2022, ¿sí? He seleccionado aquí y he subido en realidad aquí en esta cuenta de Facebook, Emilia Jiménez Trading. Recuerden que yo aquí más que todo subo noticias, ¿sí? He seleccionado dos noticias que hablan particularmente de las amenazas que va a estar enfrentando el mundo desde el punto de vista económico en el año 2022, ¿sí? Aquí habla de 5 factores y vamos a analizarlos a cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen
He dejado los links de ambas noticias, tanto esta como esta de aquí, ¿sí? Para que ustedes después las puedan leer en detalle, ¿sí? Pero ahora les voy a hacer la explicación de estos factores y cómo repercute en los instrumentos financieros, ¿sí? Para que ustedes después lo tengan en consideración a la hora de analizar sus posibilidades de inversión. ¿Bien? Bueno, tenemos que saber que, por supuesto, no podemos olvidarnos de la pandemia, ¿sí? La pandemia, más allá de cómo ha venido evolucionando, si la manejaron bien, si la manejaron mal, eso no lo vamos a discutir acá. Lo que acá tenemos que discutir es que ha frenado la economía, ¿bien? Del mundo. Y obviamente, mientras más riesgosa sea, o mientras las variantes se tornen más peligrosas, o mientras más contagios haya, los gobiernos reaccionan, ¿sí? Y esto afecta a los números, ¿sí? Es lo que tenemos que tener conciencia y ser conscientes de esto, eh, porque es algo que hay que revisar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Hubo cosas interesantes este año 2021, no fue un año totalmente malo. Al contrario, si lo comparamos con respecto a lo que fue el 2020, este año ha sido muy bueno. ¿Bien? ¿Qué dice aquí en el primer párrafo? Habla de que la economía mundial se ha recuperado con fuerza en el 2020, que es lo que les mencionaba recién, porque el golpe económico fue en el 2020, ¿sí? Más allá de que el 2020 a nivel contagios no era tan grave como ahora, ¿sí? Pero lo que ocurrió en el 2020 es que todos los países se cerraron, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que los cierres dificultan el comercio, ¿sí? Y si el comercio se ve perjudicado, las empresas no pueden ganar el mismo dinero que venían ganando antes. Y si estas empresas cierran y no pueden ganar el mismo dinero que tenían antes, ¿qué pasa con los empleados? Los empiezan a despedir y se genera todo el problema económico. ¿Mm? Entonces, este 2021 tuvo una buena recuperación, así que eso es muy importante a tener en cuenta. Lo vemos también en las bolsas que han ido despegando al alza estos últimos tiempos, ¿sí? Eh, pero más allá de que este año ha sido de una buena recuperación, en el segundo semestre esto se ha ido eh, reduciendo un poco, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ha pasado? Bueno, primero, lo que tenemos que tener en cuenta son los brotes, las nuevas variantes y todas las dudas que esto generó. Otra cosa muy importante que ha ocurrido y todavía no se puede solucionar del todo, cadena de suministro. Hay escasez de mano de obra y hay una lentitud en el despliegue de las vacunas, ¿sí? Pero me quiero centrar en los cuellos de botella en la cadena de suministros, ¿sí? Muy lento volver a reactivar la producción, ¿sí? Y muchas empresas, sobre todo el transporte marítimo, se vio muy afectado por los cierres. Entonces, volver a reactivar eso lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió específicamente? Las economías se cerraron, bien, pero cuando todo fue volviendo de a poco a la normalidad, la se disparó, pero no dio tiempo a la oferta a reacomodarse. Entonces, eso genera un desajuste a nivel económico, ¿sí? Nosotros recordar que tenemos la oferta por un lado y la demanda por el otro. Cuando se generan los cierres, la oferta se jaque, que son las empresas, se ven obligadas de cierta forma a reducir su producción o a cortarla por todos estos cierres. Bien. Pero la demanda al principio también se apaga porque obviamente las personas encerradas no pueden demandar al mismo nivel que lo hacen cuando no lo están. Pero cuando todo empieza a recuperarse, la demanda lo hace también y lo hace de golpe, ¿sí? Porque una persona o un que estuvo encerrado durante un buen periodo
Cuando logra salir, va a querer hacer todo lo que no pudo, ¿sí? Incluido accionar, hacer las compras y demás. Entonces todo eso se despega de golpe. Pero hasta que la oferta se acomoda de nuevo, porque muchas empresas despidieron empleados, hasta que vuelven a contratarlos, los vuelven a capacitar, se vuelven a poner a producir, es más lento, ¿sí? Entonces, ese desfasaje en que la oferta fue creciendo despacito, cuando la demanda creció muy rápido, generó cuello de botella en la cadena de suministro y todavía no lo pueden. Y como dice en el segundo punto, la escasez de mano de obra. Hay un fenómeno muy importante que no sé, no recuerdo si lo hemos nombrado o no, pero recuerden que los bancos centrales dieron mucha ayuda económica y muchas personas comenzaron a cobrar dinero sin bajar. Entonces, hacer que eso de vuelta vuelvan a reincorporarse al mercado laboral no es fácil tampoco. Bien, a ver, un momentito. A ver, si se está escuchando entrecortado, me avisan los demás si todo es igual. Vamos a verificar un segundito. Bueno, voy a cambiar de fuente de internet. ¿Sí? Espérenme un segundo, por favor. Bien, acá estoy de vuelta. Espero que el audio esté mejor, porque sí, yo estaba viendo que mi internet estaba un poco inestable. Así que bueno, espero que ahora se escuche mejor. Genial, entonces se mejora. Bárbaro. Vamos a continuar. De momento, habíamos dicho que el problema que todavía la economía a nivel mundial no había logrado sortear con un grado interesante, digamos, es el tema de los cuellos de botella en la cadena de suministro, que está mejorando, pero va bastante más lento, ¿sí? Entonces, toda esta ralentización que hemos visto ha generado que tanto el Fondo Monetario Internacional como otros organismos de desarrollo, como la OCDE, han tenido que reducir sus expectativas de crecimiento, ¿bien? Para el próximo año. Va a continuar el crecimiento económico porque no se espera un año de contracción, ¿sí? No se espera que los PBI pasen a terreno negativo, se espera que continúe. El tema es que va a ser más pequeño que este año. Esas son las previsiones. Yo les quiero mostrar algunas. Voy a quitar acá los gráficos un poquito, que están en esta segunda noticia, porque encontré un gráfico, ya que estamos con el tema, lo vamos a ver acá. Acá tenemos las proyecciones con respecto al PBI, tanto en el mundo, en Estados Unidos, América Latina y Caribe, Eurozona, África, Oriente Próximo y Asia Central y Asia y emergentes. Pero por supuesto nos vamos a centrar, como siempre, en el mundo y en Estados Unidos, ¿sí? No, no es porque los demás no sean importantes, sino porque es lo que marca el rumbo de la economía, ¿sí? Obviamente hay países que lo van a ver mucho, mucho más oscuro a esto y ahí vamos a profundizar en eso. Pero como para empezar, quiero que veamos esto, ¿sí? Acá vemos que en el año 2020 se produjo la caída económica, ¿sí? Y como ven, hubo zonas que estuvieron muy golpeadas,
¿sí? Por supuesto, América Latina y Caribe, donde está, que se caracteriza por tener una economía emergente, ¿sí? Que no son primeras potencias, cayeron de forma, pero muy fuerte. Y tenemos otras zonas como Asia y emergentes, ¿sí? Sobre todo la parte de China, donde no hubo tantas caídas. Es más, podría decirse que China fue una de las pocas economías que el 2020 no se contrajo, ¿sí? Pero en el 2021 fue de las que les costó crecer un poquito más en relación de las demás. Y se espera que su 2022 no sea tan bueno. ¿Bien? Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces dijimos que el 2020 fue un año de contracciones, donde fue el cierre masivo, porque ustedes lo que tienen que ver no es la gravedad de la pandemia en sí. Lo que tienen que ver ustedes es si hay confinamientos o no, porque lo que marca que la economía crezca o no es si hay cierres. Cuando los países se cierran, no se cierran solamente por salud, se cierran al comercio. Y si se cierran al comercio, las economías sufren, ¿sí? O sea, tienen que verlo de una forma fría, ¿sí? Realmente el inversor o aquel que está pendiente de esto porque quiere o desea hacer inversiones, ve los números, ¿sí? Entonces, en el mundo, el año 2021, vean lo que fue, de perder un 3,1 en cuestión de crecimiento de PBI, o GBP, como le quieran decir, fue a un 5,9 de crecimiento. O sea, desde un punto al otro fue enorme el crecimiento. Pero se espera para el 2022 que el crecimiento continúe, pero que sea un poco más pequeño, como les decía, ¿sí? Obviamente hay países que por más que se vea también este crecimiento, vean aquí lo que va a ser. Se espera que sea la mitad de lo que ha sido este año. Bien. ¿Qué pasa aquí en general en América Latina? Sí, no todos los países están en la misma situación, por supuesto, pero generalmente, si tengo que hablar, puedo hablar específicamente de Argentina, ya que yo soy de Argentina. Son países que ya venían con un problema anterior y ya tenían una inflación marcada. Y de repente pasar por una situación como esta, en la que exige una emisión de más dinero, hace que se hundan más aún todavía. Ya hay desigualdades con respecto al mundo y a los países emergentes. Lo que hizo esta pandemia es profundizarlas. A nivel económico se profundizaron muchísimo las diferencias. Y por supuesto hay países que tienen más recursos para salir adelante, hay países que tienen, por ejemplo, como este, que tienen la capacidad de exportar su inflación, hay otros que no. Bien, entonces se marca mucho la desigualdad a nivel económico en esta situación y se van a acentuar muchísimos más entonces. Bien, vamos a continuar con la noticia, simplemente les quería mostrar estos gráficos porque coinciden específicamente con las proyecciones que han hecho los del FMI y los de la OCDE, así como también algunos otros bancos han hecho estas proyecciones para el 2022. Bien, aquí en esta noticia tenemos 5 factores que son los que van a tener en alerta a los inversores, ¿sí? Ustedes tienen que seguir estas noticias día a día y ver cómo se maneja el sentimiento del mercado. Recuerden que los inversores ponen su dinero en un lugar o en el otro de acuerdo a cómo está el sentimiento del mercado, cómo está el apetito del riesgo. Cuando hay noticias que evidencian que la economía tiene capacidad de seguir creciendo y no va a tener impedimentos en el comercio, entonces los inversionistas se tornan positivos y empiezan a comprar acciones y comprar las bolsas. Pero cuando hay noticias que evidencien que la actividad económica se va a ver resentida, ya sea por A, por B o por C, no importa qué, entonces las bolsas caen y arrastra absolutamente todo. Así que así lo tenemos que ver, como variables que afectan a nuestras inversiones o a nuestras que ya hayamos hecho o las que querramos hacer en el futuro. Entonces, muy pendientes, por supuesto, de lo que pasa con la pandemia, con las vacunas y demás, ¿sí? Muy pendientes de esto,
Por ahora, esta nueva variante parece no ser peligrosa. Es más, Estados Unidos, como les he mencionado en otras oportunidades, no tiene la intención de cerrar, que me parece muy bueno. No me parece necesario tener cierres tan restrictivos en este caso. Y aparte, no podemos a esta altura seguir perjudicando el comercio, seguir perjudicando a los trabajadores. En el caso que lo tengan que hacer o que lo decidan hacer, obviamente uno no sabe qué es lo que van a hacer, pero ya sería perjudicar demasiado. Hay que tomar otras medidas más inteligentes para poder llevar adelante eso. O sea que esto, por supuesto, es algo que hay que tener bastante en vigilancia. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, no lo quiero repetir, pero eh, por suerte los inversores están tomando esto de una forma bastante positiva. Sí, se están viendo muchos avances, ¿bien? Y no hay ese miedo que estaba reinando antes, ¿sí? Que más que todo, me parecía también, es una opinión personal, que es por mucho desconocimiento. Cuando recién nacen las cosas y para nosotros son desconocidas, es cuando más miedo tenemos, pero cuando ya nos vamos adaptando, vamos encontrando formas de llevarlas adelante, las cosas se ven y se hacen con mucha más facilidad. Y me parece que también el mundo va aprendiendo a tomar nuevas opciones para poder llevar un crecimiento económico estable, desde el punto de vista específicamente de la pandemia. Así que bueno, aquí tienen para leer un poquito más de esto, ¿sí? Pero me quiero centrar en otros problemas que no hemos tocado, en otros factores, para poder verlos más en profundidad. Si quieren, después podemos ver un poquito más de esto, pero básicamente son cosas que ya hemos estado hablando, ¿sí? Lo que sí, han dicho aquí, eh, el economista en jefe del FMI ha dicho que si la pandemia tuviese un impacto prolongado, entonces esto sí podría reducir el PBI mundial en 5,3 billones de dólares durante los próximos 5 años. ¿Sí? Imagínense lo que sería esto, a nivel económico específicamente, piénsenlo, lo que sería una reducción del PBI tan grande. Muchos países, por supuesto, estarían y quedarían en la pobreza total, ¿sí? Y eso sería bastante grave. ¿Bien? Esperemos que no sea así, esperemos que los gobiernos lo puedan manejar con responsabilidad y que no sea, o que se afecten lo menos posible las fuentes laborales y las cadenas de suministro y demás, ¿sí? Vamos a centrarnos ahora en los problemas que hubo con la cadena de suministro, porque esto todavía no se logra resolver. Hay escasez de chips, hay aumento de las materias primas, ¿sí? Hay muchos problemas que necesitan ser resueltos el año siguiente, en el 2022, para que nos podamos sacar estas mochilas con respecto al crecimiento. ¿Mm? Entonces, como dice aquí, las interrupciones de cadena de suministro han desempeñado un papel fundamental en el estancamiento de la recuperación mundial, ¿sí? Si esta variable no hubiese estado, quizá la recuperación mundial de la economía y del PBI este año hubiese sido muchísimo más grande. ¿Mm? Pero bueno, tuvimos embotellamientos en el transporte marítimo, hubo escasez de contenedores y además, como les decía recién al comienzo, hubo un repunte de la demanda muy fuerte y fue de golpe, ¿sí? Una vez que se relajaron todo el tema de las restricciones, la demanda volvió a subir, pero la oferta no se pudo acomodar, ¿sí? Entonces, eso fue, eh, ¿cómo les podría decir? Eso fue un factor determinante en cómo se desempeñó el PBI este año, ¿sí? Ojalá que lo logren acomodar, es algo que lleva tiempo, no es de un día para otro, y parece que es mucho más complejo de lo que pensábamos, ¿sí? El sector automotriz ha sido uno de los más afectados. Si ustedes hacen una revisión de las acciones de las empresas automotrices, la mayoría ha estado cayendo o ha estado lateral, pero con poca fuerza, digamos, y sería muy interesante entonces que la tengamos en vista, porque una vez que estas empresas logren reacomodarse,
y logren volver a su punto de producción óptimo, van a poder entonces, por supuesto, eh, estar más activos y volver a recuperarse si es que se vencen estos problemas, ¿sí? Así que hay que tener estos enfoques con respecto a las proyecciones que podamos hacer e ir seleccionando ciertas empresas, ciertos rubros que quizás tienen un potencial de crecimiento más amplio. Bien. Volviendo al tema de empresas, ¿sí? En este caso estamos hablando de que el sector automotriz ha sido uno de los más afectados, pero hemos dicho en otra oportunidad que el sector, todo lo que tenga que ver con la parte digital, el comercio por internet, em, las redes sociales, la plataforma Zoom, Netflix, todo lo que tenga que ver con la parte digital ha tenido un crecimiento exponencial, porque ya que la vida diaria, la vida real, digamos, estaba bloqueada o estuvo cerrada durante mucho tiempo con olas de, de contagios y lo que significa olas de confinamiento, que es lo que retrasa la recuperación económica, la virtualidad ha florecido, ¿sí? Entonces, esas empresas han crecido muchísimo. Por supuesto que es muy bueno tenerlas en la mira porque van a continuar creciendo. Bien, pero aquellas que han sido muy afectadas y que han caído desde su punto más bajo, tienen un potencial de subida más grande, porque no han podido subir, ¿sí? Eso es la diferencia que les quería mostrar. Podemos buscar algunas empresas en particular, como Ford, Volkswagen, ¿sí? Si las quieren ver. A ver, me parece que aquí en el boletín, me parece que fue en el de ayer que vimos Ford. A ver, si mal no recuerdo. Ah, no, hoy también. Bien, en el caso de Ford Motor, se ha mantenido lateral, ¿ven? Bastante tiempo. La tendencia sigue siendo alcista en este caso, pero se ha mantenido muy lateral y lenta, ¿sí? Bueno, acá son otras empresas totalmente diferentes. Bien, así que en cuanto eso logre despejarse, van a poder volver a su recuperación, pero de momento se mantiene entonces un poquito lento. ¿Mm? Como dice aquí, los fabricantes de automóviles han recortado la producción debido a la escasez de equipos, ¿sí? Especialmente de semiconductores. Obviamente, no solamente es el sector automotriz, también deberíamos buscar aquellas empresas que se dedican a fabricar estas piezas, ¿sí? Entonces ahí ustedes van viendo qué factores pueden tener en cuenta y en qué rubros pueden irse concentrando, ¿sí? Y como dice aquí, aunque los indicios de la escasez se van disminuyendo, todavía no es un problema que se haya resuelto. ¿Bien? Entonces aquí tenemos otro factor más sobre los cuales tenemos que estar pendientes. Por supuesto, el que más preocupa, ¿sí? Si yo tengo que mencionar un factor que preocupe muchísimo más que cualquier otro, es la inflación. Puedo decirles que los inversores están más preocupados de la inflación que de la pandemia. ¿Bien? Porque los inversores se fijan en los efectos económicos de un problema. ¿Bien? Entonces, los problemas que puede desatar una inflación descontrolada es más peligroso que cualquier otra cosa a nivel económico. ¿Bien? Entonces, tenemos varios factores que quizás no se tuvieron en cuenta. Primero, hubo una escasez de materias primas e insumos debido a los cierres. ¿Bien? Encima, se dispararon los precios de energía y la inflación también lo hizo. Bien, a ver, acá tengo una consulta. Dice Duberly, ¿es posible que nos acerquemos el 2022 con una estanflación? Yo no considero que se pueda llegar a esto, porque para que haya un fenómeno de estanflación, ya tenemos un factor que es la inflación creciente, pero debería la economía estancarse directamente, no poder crecer. Y en este caso los indicios están mostrando que sí hay crecimiento y que sí hay una mejora.
no considero que esto pueda llegar a suceder a nivel mundial, a nivel masivo o en las principales economías. Habría que ver ya en algunas otras que sean más emergentes o que tengan algún problema ya de antes, si esto pudiese llegar a ocurrir. Pero por el momento me atrevería a decir que no es una opción. ¿Bien? Porque tenemos este crecimiento, tenemos perspectivas positivas. Aquí hay algo que me parece que obviamente son cosas que no se pueden prever. ¿Bien? La inflación se ha disparado básicamente porque los bancos centrales han impreso dinero sin límite, básicamente. Han impreso un montón de dinero porque de alguna forma querían mantener la economía en movimiento, querían mantener a las personas con dinero. Pero el tema es que hubo variables que se combinaron con esta y generaron un problema peor. Bien. Y por supuesto esto fue la escasez de las materias primas e insumos, los problemas de cadena de suministro, porque ante un bloqueo económico, los activos, los bienes, los productos no pueden circular, al igual que las personas, los bienes tampoco pueden circular de forma libre. Y eso genera un aumento de precios. Cuando la oferta se comprime y la demanda se explota, cuando se empiezan a poner las cosas un poco más tranquilas, no hay oferta suficiente y las personas tienen mucho dinero en su poder. Entonces esto aumenta la presión inflacionaria, pero las multiplica. Bien, entonces hay cosas que estuvieron quizás mal manejadas o que no se pudieron ver todos los factores. ¿Sí? Aquí dice Alexandra, o sea, si continuara la inflación, lo más preocupante sería que despidieran a la gente. ¿Eso es lo más grave de la inflación? Pregunto. Em, no, para que despidan personas, para que se genere un impacto muy negativo, digamos, en la tasa de desempleo, tiene que haber cierres, tiene que haber bloqueos como hubo en el 2020. En el 2020, cuando la mayoría de los países se cerraron, ¿sí? Con ese miedo inicial, cuando inició todo, que fue ahí cuando todos estuvimos encerrados en el mundo, fue ahí cuando se produjo un despido masivo en muchos países. ¿Bien? Porque las empresas, las industrias y demás tuvieron que cerrar sus puertas y no podían producir, entonces no podían mantener a la cantidad de empleados que tenían siempre. Y ahí las tasas de desempleo se dispararon de un momento a otro, ¿bien? Pero eso no fue por inflación, eso fue por cierre. En este caso, si aumenta mucho la inflación, la forma de frenarla es siendo más restrictivos con las políticas monetarias. Bien. Es decir, desincentivando el consumo de alguna forma. ¿Mm? ¿Qué pasa con esto? Porque hay que tener en cuenta, como les he mencionado en otras oportunidades, que estamos llegando a un cuello de botella bastante interesante. ¿Mm? ¿Por qué? Voy a hacerle algunos gráficos por acá para que lo puedan entender. Básicamente, una inflación normal, digamos, es cuando las personas tienen mucho dinero y empiezan a demandar. Entonces aumenta, esta sería una inflación de demanda. ¿Sí? Las personas estuvieron encerradas, de repente pueden incorporarse a su vida diaria de a poco y con mucho dinero en el bolsillo porque los estados les han estado dando incentivos, les han dado ayudas, entonces tienen dinero para gastar. Bien. Además, recordemos que las tasas de interés de Estados Unidos se bajaron a cero. Entonces, si las tasas están en cero, no tengo ningún incentivo de poner el dinero en el banco, porque no voy a tener beneficio por ahorrar. Entonces, si no me conviene ahorrar, ¿qué me conviene hacer? Gastar. Y si empiezo a gastar, aumento la demanda. Y si la oferta no puede seguir los pasos de la demanda, se genera la inflación. Para reducir esta fuerza hay que empezar a quitar dinero.
¿bien? Pero para poder quitarle el dinero a las personas, hay que darles empleo primero, ¿bien? Entonces, la única forma que yo considero desde mi humilde punto de vista que se puede volver restrictiva la oferta monetaria es sin cerrar. No es casualidad que Estados Unidos diga que en este momento no va a tratar por todos los medios de no hacer confinamiento. Y no es casualidad que en el caso de contagios los confinamientos se reduzcan a 5 días. ¿Sí? Esto no es casualidad, más allá de la variante. Ustedes tienen que verlo desde un punto de vista económico, porque obviamente no somos profesionales de la salud y no podemos opinar de algo que no conocemos. ¿Sí? Por eso nos centramos específicamente en lo económico, ¿bien? No es casualidad que esto lo reduzcan. No pueden quitar dinero a las personas y encerrarlas, ¿sí? Porque eso sería un cóctel para un desastre, ¿sí? A nivel económico. Entonces, si le quito el incentivo a las personas y a las empresas, mínimamente las tengo que dejar funcionar, ¿bien? Entonces están tratando de tener otras alternativas que no sea el confinamiento, porque eso es eh, lo que ha perjudicado la actividad comercial. Bien, entonces todas estas medidas, como la disminución en algunos países, o como el evitar los cierres, pero hacerlo, digamos, como ultimísima instancia, es lo que quizá permita a Estados Unidos puntualmente, que es el ejemplo que estamos mencionando, quitar los estímulos progresivamente. Que lo hagan de forma progresiva, tiene que ser progresivo, no podemos quitar el incentivo a las personas de golpe. Hay que ser prolijos, pero si lo hacemos de esta forma, quizás se pueda llegar a algo bueno, a algo positivo. ¿Bien? Entonces, esto les quería explicar, porque todas estas medidas fueron de ahora. Estas noticias de que iban a reducir los periodos de confinamiento en el caso de que los hagan o que van a tratar de hacer lo posible para no cerrar, son noticias muy nuevas, pero que no llaman la atención. Tienen una estrategia por detrás, ¿sí? Porque si no sería imposible y seguiríamos en este círculo de no crecer nunca, de no despegar, de no dejar a las personas que vuelvan a su trabajo, de que el PBI logre ponerse en un buen crecimiento sostenible, ¿sí? Hay que tomar medidas estratégicas en este punto. Ya hemos estado económicamente muy castigados como para seguir dando vuelta en lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, acá tengo una pregunta de Andrés. A ver, la voy a leer. Dice, buenas noches. ¿Es posible todavía comprar fracciones de Bitcoin a los precios actuales? Las fracciones de Bitcoin vos las podés comprar siempre. No hay problema con eso. En noticias publicadas hace semanas decían que MTGOX iba a entregar sus Bitcoins a sus usuarios. Ah, bien, el caso de MTGOX, desde que tengo uso de memoria, vienen diciendo que van a entregar los Bitcoins y nunca los entregan. Este caso fue de un exchange que de repente desapareció con un montón de bitcoins de muchas personas, tienen su poder muchísimos bitcoins. ¿Y por qué asusta a aquellas personas que quieren comprar o que tienen bitcoin, que son holders o especuladores? Porque si liberan estos bitcoins al mercado, son personas que prácticamente fueron robadas, estafadas, porque un exchange se quedó con sus monedas, ¿sí? Cuando no le respetaron, digamos, la propiedad a las personas. Entonces, estas personas que se quedaron sin su dinero durante tantos años y de repente si se lo devuelven, lo más seguro es que lo vendan. Entonces se teme que esto perjudique el precio de la baja, es decir, que aumente la presión de oferta. Bien. Del momento no he visto ninguna información, digamos, certera sobre la fecha, porque se viene diciendo que los van a devolver desde hace muchísimo y todavía no lo han hecho. Seguramente en algún momento lo harán, si son responsables lo harán de forma gradual, y si son irresponsables lo harán todo junto y pueden sí provocar un problema de oferta. ¿Mm?
Pero bueno, vamos a ver con qué esquema lo hacen. Bien, se entiende entonces estos nuevos movimientos que está haciendo Estados Unidos, que tiene un porqué y me parece que es una buena decisión no tener otros planes que no sea cerrar, me parece muy bien, porque no se puede seguir perjudicando así, porque si realmente hacen esto, no va a haber forma de poder contrarrestar la inflación de una forma sana. Si no, vamos a entrar en una crisis de deuda que se nos puede ir de las manos y puede ser mucho más perjudicial que hasta la misma pandemia. ¿Sí? La pandemia sería simplemente un problema menor de lo que se podría generar después a nivel económico en la sociedad y sobre todo en aquellas economías pequeñas que son muy dependientes y se verían altamente perjudicadas. Así que esperemos que lo logren manejar con inteligencia, que tomen unas buenas decisiones y que no se perjudique la actividad económica. ¿Bien? Porque de ahí dependen los puestos de trabajo, básicamente. ¿Sí? Bueno, otro problema es China. ¿Mm? Más allá de que China ha sido, como dice acá, fue la única gran economía que creció en 2020. ¿Sí? Pero más allá de todo, tuvo una ralentización, bien, y esto ha aumentado las preocupaciones de los inversionistas. Miren por qué. Yo subí aquí en mi Instagram, de paso se los recuerdo, Emilia-Trader para que me sigan. Vean aquí lo que es el PBI del mundo. ¿Sí? Les voy a graficar acá para que lo puedan ver. Todo esto es América del Sur. Esto es Argentina, por ejemplo. Compárenlo con lo que es China o Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Estas dos economías son las más grandes del mundo. O sea que si a estas dos economías les pasa algo, el mundo lo sufre muchísimo. Bien. Entonces, siempre lo que ocurra en las economías más grandes del mundo repercuten de forma mucho más negativa en aquellas que son más pequeñas. ¿Sí? Véanlo después con detenimiento ese cuadro para que vean realmente la diferencia que hay. Entonces, bueno, obviamente repercute mucho en el sentimiento de los inversionistas y están muy atentos a esto. A ver, aquí tengo una consulta. Dice Sebastián, ¿aún es un problema Evergrande o ya se solucionó? No, aún es un problema. ¿Sí? Y más acá la noticia lo menciona. Eh, dice aquí, bueno, además, las medidas que están tomando en China realmente son bastante malas, digamos, porque están obstaculizando a través de medidas que afectan, por ejemplo, a Alibaba o a Tencent, ¿m? Que son empresas que son muy grandes y están permanentemente controlándolas y las están de a poco cercando con respecto a su actividad, no las están dejando comerciar de forma libre. Y son las empresas más grandes o una de las más grandes del país. Si has atravesado una pandemia, si tenés una ralentización económica, poner tantos controles a empresas que pueden realmente ayudar a la economía no me parece algo muy certero, pero es lo que están haciendo. Guste o no guste, es lo que hacen. Y bueno, y tenemos empresas altamente endeudadas, no solamente Evergrande, sino también Caixa. ¿Sí? Eh, pero bueno, dentro de todo, altos funcionarios chinos, como dice aquí, han tratado de calmar el nerviosismo y han dicho que su prioridad principal es el crecimiento económico el año que viene. ¿Mm? Y que van a continuar con su estímulo fiscal, que es decir, inyectando dinero. ¿Bien? El tema es que el inyectar dinero es una solución transitoria, porque yo puedo regalar dinero, regalar entre comillas, obviamente, porque es deuda eso. Yo puedo imprimir dinero para ayudar a mis ciudadanos. Está bien que lo hagan, es una medida que el Estado le corresponde, digamos, ayudar a sus ciudadanos. El tema es que sea por un periodo determinado, con un objetivo, con un principio y con un fin. ¿Mm? Ahora, si lo hago y
Es decir, si inyecto dinero, pero por otro lado no genero las condiciones para que las empresas puedan trabajar cómodamente, para que puedan crear empleos, entonces no sirve de nada todo el estímulo que se está dando. O sea, tiene que ser un trabajo conjunto. Se pueden dar estímulos, pero cuando se tengan que cortar, se tienen que cortar. Y de paso voy creando incentivos económicos para que las empresas crezcan. Bien. Pero bueno, vemos que también por otro lado castigan a empresas. ¿Sí? Así que bueno, esto es bastante raro, pero bueno, son cosas que pasan. También tenemos otras tensiones geopolíticas, ¿sí? Que más que todo no significa que vayamos a ir a una guerra, no es eso, sino que pueden generar más aumento de precios, que esto es lo que realmente preocupa. Es decir, que puede tener un impacto más profundo en lo que es la inflación. ¿Mm? ¿Qué tenemos acá por este lado? Hay tensiones con Rusia, ¿sí? Esta tensión es con Estados Unidos y con Europa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Rusia de a poco va poniendo tropas en Ucrania. Y entonces, obviamente, Estados Unidos y los aliados europeos están en contra de que haya una ocupación, digamos, de la frontera ucraniana. Entonces, ¿qué están pensando Estados Unidos y sus aliados europeos? Están queriendo sancionar económicamente a Rusia. Y una de esas sanciones incluiría la detención del gasoducto Nord Stream 2. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Eso podría llevar a una crisis energética global que dispare los costos del petróleo, es decir, que encarezca el barril en más de $100 según lo que dice aquí esta nota. ¿Bien? ¿Qué creen ustedes que puede pasar si el petróleo aumenta? El petróleo se utiliza para la fabricación de muchísimos productos, ¿sí? Desde plásticos, bolsas, empaques. No es solamente el combustible, que encima se encarece el combustible e encarece el transporte general de un montón de productos. ¿Y a dónde se traslada ese aumento de precios? Al producto final. ¿Sí? Entonces, esta tensión geopolítica, si realmente llega a sanciones de este tipo, por supuesto que va a generar más inflación. Entonces, por un lado la quieren detener, pero por otro lado la generan. Bien, pero bueno, a veces los intereses van más allá. Bien. Además, también están las relaciones tensas entre Estados Unidos y China desde hace ya un montón, por supuesto, por esto. Están peleando entre ellos porque ambos quieren dominar. Es una pelea que le hemos mencionado ya hace bastante. Estos seminarios los damos hace mucho tiempo. En 2016 empezamos a darlos y desde hace bastante venimos hablando de este conflicto entre Estados Unidos y China, pero simplemente un conflicto de intereses, de poder. Bien. Así que esto también genera un problema, una amenaza, ¿sí? Porque por una parte se llegó a un problema ya más fuerte cuando Estados Unidos empezó a poner eh, más, a imponer más costos a China, ¿bien? Este conflicto se dio más específicamente en el periodo en el que estuvo Trump. Esto está acá en esta otra noticia, habla de ese tema. Ya lo voy a encontrar por acá. Porque, bueno, las he leído, pero bueno, por supuesto esto después leanlo ustedes más en detalle, son noticias largas. Yo no quería aburrirlos leyendo, simplemente quería explicarles más o menos la información que encontré y más que todo eh, seguir con el lineamiento de análisis que hemos estado dando. Bien, este problema que hay entre China y Estados Unidos es porque se empezaron a imponer entre ellos dos más aranceles, bien, al comercio. Básicamente porque quieren tener la ventaja competitiva. Si le pongo impuestos o aranceles al vecino, digamos, al enemigo o con quien estoy compitiendo, sus productos en mi territorio son más caros.
Entonces van a preferir comprar los estadounidenses y no los chinos. El tema es que esto genera un roce, ¿bien? Porque están encareciendo los costos. Se vio la tensión en un pico bastante duro con Trump. Ahora está un poco más, hay un poco más de diálogo, pero esto todavía no cesa. ¿Mm? Y China ha advertido a Washington, digamos, a Estados Unidos, que no se pongan tan restrictivos porque obviamente ellos también tomarán represalias. ¿Sí? Incluso algunos funcionarios estadounidenses dicen que van a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Bueno, esto ya no sé si será así o no, es lo que dice la noticia. ¿Sí? Esto habría que ver en el momento, ver qué sucede y demás. ¿Sí? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. ¿Sí? Estos factores que yo les mostré acá son eh, cosas que hay que ver y que pensar siempre cómo afectan a la economía. ¿Mm? Si hay nuevas variantes, si son peligrosas y si se llega a confinamiento, qué se repercute o qué se afecta? El comercio. Si se afecta el comercio, ¿qué se afecta? El empleo. Si se afecta el empleo, ¿qué se afecta? El poder adquisitivo de las personas, la capacidad de compra. ¿Y quién tiene que hacerse cargo cuando las personas no pueden pagar sus gastos? El Estado. ¿Cómo lo hace el Estado? Como no puede crear empleo, no puede crear fuentes genuinas, imprime dinero. Como imprime dinero, se endeuda. Se genera inflación. Tienen que reducir esa inflación. ¿Cómo lo hacen? Subiendo las tasas. Pero hay deuda, entonces la tasa, perdón, al haber deuda y las tasas están más altas, la deuda es más cara y se generan las crisis de deuda. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer es permitir que las empresas crezcan y que se genere valor real, ¿sí? Que el comercio pueda fluir, que las personas puedan tener empleo, que se pueda generar un consumo saludable, ¿m? Que se pueda volver a normalizar la cadena de suministros, que el comercio fluya y de esa forma va a haber una economía mucho más sólida. Si esto sucede, el Estado no va a tener tanta necesidad de estar imprimiendo dinero todo el tiempo. Y se puede llegar a contener la inflación desde ese punto. Obviamente que es algo difícil, va a llevar tiempo, pero son puntos a considerar para el año siguiente. Bien. Así que estén pendientes a esos puntos. Quiero hacer más seguimiento al tema de Rusia, porque es bastante preocupante realmente si llegan a afectar el precio del petróleo. Esperemos que no, porque eso desataría también bastante problema y profundizaría la situación actual. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Cierro acá estas noticias, pero para que las lean completas, recuerden que están aquí los links en mi Facebook, Emilia Jiménez Trading. Aquí principalmente subo noticias y las invitaciones a los seminarios, como siempre. Recuerden suscribirse al boletín diario. Este boletín es gratuito, se distribuye de lunes a viernes por mail a todas las personas que estén suscriptas. Y por supuesto, este boletín tiene una síntesis de las principales noticias. Entonces, ustedes leyéndolas pueden sacar sus propias conclusiones para ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el dinero y hacia dónde nosotros podemos ver nuestras inversiones. ¿Bien? Como verán, es un informe muy completo, tiene la sección introducción con las noticias más relevantes, un calendario con los eventos económicos principales, resumen del mercado de commodities, acciones y divisas, y también tiene análisis de 15 activos diarios con gráfico, noticias y una señal con un precio específico para que ustedes tomen de referencia en sus propios análisis o lo tomen como una señal de operación. Se analizan commodities, acciones y divisas en estos seminarios. ¿Sí? Son muy completos, como verán, muy útiles y gratuitos. ¿Bien?
También recuerden que New Capital brinda servicios de asesoría y educación financiera y también tiene algunos programas y cursos muy interesantes. Que los prepara para que puedan rendir el examen CFA nivel 1, taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros. Aquí en la página oficial newcapitalsecurities.com, los invito a todos a que entren. Aquí, por supuesto, tienen un chat para, en el caso de que tengan alguna duda, se pongan en contacto. Acá están todos los seminarios. Bueno, se está moviendo ahí. Aquí tienen más cursos. Acá tienen para conocer a New Capital Group. Y aquí llegamos a la sección de suscripciones. Aquí donde dice reportes diarios, van a completar aquí este formulario, le dan clic al botón enviar y ya quedan en la base de datos para recibir este boletín todos los días, para leerlos y estar entonces al corriente de todos los sucesos, ¿sí? Aquí también les sugiero que completen este formulario para poder solicitar una cuenta demo y para poder instalar la plataforma MetaTrader 4 en su computadora. Bien. Acá tenemos en imagen el gas natural. Voy a hacer una actualización rápida porque ya estamos en horario de terminar, pero básicamente esto lo vamos a ver seguramente la semana que viene, pero recuerden que habíamos trazado este algoritmo y que dijimos que mientras el precio se mantuviera dentro de él, el algoritmo iba a estar vigente y que todavía estaba dentro de una consolidación. El hecho es que aquí rompe, apoya y cae. Y al romper y apoyar, hace patrón de venta, ¿sí? Entonces, en este caso, ya al romper el algoritmo, ya con esta vela roja, ya sabemos que hay algo que no está funcionando. ¿Bien? Pero bueno, esto lo vamos a profundizar seguramente la semana que viene, ya que lo tengo acá, se los muestro. Bien. Pero vamos a dar la explicación técnica más en profundidad porque, bueno, nos quedamos un poco cortos de tiempo y quiero profundizar bien en la explicación, no quiero que quede con dudas, ¿sí? Así que bueno, los invito a que pasen aquí por la página de newcapitalsecurities.com. Recuerden seguirme en mi Instagram, Emilia-Trader, en mi YouTube. Aquí están subidos todos los seminarios que se dictan en New Capital. Pueden ir aquí a las listas de reproducción. Hay una lista que se llama Seminarios New Capital Securities y pueden encontrar todos los seminarios que hemos dado. En el caso de que quieran ver alguno anterior que se hayan perdido, pueden buscarlos por acá también, ¿sí? Así que bueno, eso es todo eh, por por este encuentro. Espero que les haya resultado importante e interesante la información. Eh, Hemos profundizado un poquito más de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. Les deseo a todos un hermoso fin de año, que empiecen el año 2022 de la mejor manera, disfrutando, que sean felices y nos vemos el año que viene en los próximos seminarios para seguir aprendiendo todos los días juntos. Mis mejores deseos y hasta la próxima. Chau, chau.